Listo. Entonces, mi conferencia el día de hoy es titulada Formación del talento humano de enfermería en las unidades de recién nacidos, visión del estudiante. Quiero compartirles en este momento el perfil que yo tenía para el semestre pasado. Era un estudiante de enfermería de 9º semestre de la Universidad de La Sabana, con una inmersión en la especialización de enfermería en cuidado crítico gracias a una metodología que llamamos en la universidad como coterminales. Es decir, que algunos estudiantes tenemos la oportunidad de ver asignaturas de la especialización en los últimos semestres de enfermería, el pregrado, al cumplir el 70% del programa. Ese fue mi primer contacto con una unidad de cuidado intensivo. La verdad lo estaba haciendo con el énfasis en adulto, y la idea es poder terminarlo después de mi grado, que pues sería dentro de un mes, el 14 de junio. Adicionalmente, dentro de mi formación o dentro de mi interés está el poder llegar a ser docente universitario. Me apasiona mucho la docencia y he tenido la oportunidad de en la universidad participar como monitor o líder de grupos de estudios, que son dos programas que tenemos allá en la universidad y pues para mi facultad. En ese sentido, en algún momento de la carrera sentí la necesidad de prepararme específicamente para hablarle a los estudiantes, a mis pares académicos, desde un enfoque de estudiante, pero con un mayor criterio o rigurosidad, que era lo que demandaba la monitoría, por ejemplo. Entonces me formé también con algunos diplomados, que era pues la oportunidad que se me brindaba como estudiante. Me formé en un diplomado de fundamentos de coaching, uno de coaching educativo y finalmente uno de docencia y didáctica universitaria. A lo largo siempre ha sido mi interés, he tenido curiosidad por enriquecer mi conocimiento. Este perfil de pronto ha crecido en el último semestre gracias a unas certificaciones que he conseguido también. Y pues como tal, ¿cuál ha sido mi formación en la Universidad de La Sabana? Tener todo en cuenta que la Universidad de La Sabana es reconocida como una institución de educación superior acreditada en alta calidad. Mi programa de enfermería consta de un plan de estudios de 10 semestres con un proyecto educativo del programa que aborda 4 estrategias o 4 líneas específicas, que es el cuidado a la persona, a la familia y a la comunidad en los diferentes ciclos de vida, la gestión del cuidado a través de la evaluación, el diagnóstico o la intervención a través de herramientas, de esta categoría, para poder crear intervenciones a nivel individual y colectivo. La investigación, tenemos un grupo de, un grupo de estudio que nos permite a los estudiantes participar como semilleros. En ese momento, pues, puedo comentarles que participé de 2 proyectos, uno para la creación de una revisión integrativa de la literatura en cuanto a salud escolar, y el otro proyecto es a través de la iniciativa para estudiantes universitarios en las temáticas principales, y el para la salud relacionado con todo lo que tiene que ver con salud pública en nuestros desempeños como enfermeros. Entonces, para 9º semestre, estoy usando la asignatura de gestión de cuidado 1, cuyo objetivo es liderar la gestión del cuidado a nivel individual y colectivo, como les había contado anteriormente. Cuando entramos los estudiantes a 9º semestre, ya teníamos una experiencia redactando los proyectos de gestión del cuidado, como lo llamamos en la universidad. Sin embargo, aquí apropiamos mucho más ese rol y podemos ejecutar en las instituciones algunos proyectos que pues más adelante les hablaré del semestre pasado. Y también pues uno de los propósitos era el desarrollo de habilidades en el ámbito clínico y administrativo, dentro de todas las rotaciones que pude cumplir en la Fundación Santa Fe. Algunos antecedentes o lo que yo pues quisiera mostrar como los principales retos a los que me enfrentaba como un estudiante de pregrado al ingresar a una unidad de cuidado especializado por primera vez, es que es claro para todos que la pandemia tuvo una gran influencia a nivel educativo, no solo para los programas de enfermería, sino para todos y cada uno de los programas de educación superior y de educación
primaria, básica y secundaria y media, en el que, por ejemplo, aquí tomo información de una revisión, de una reflexión desarrollada por Arévalo y colaboradores, en el cual hablaban acerca de cuál era esa percepción de las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que involucraban la virtualidad durante la pandemia. Y especifican que estas metodologías de enseñanza profundizaban o hacían mayor énfasis en la teoría que en la práctica. Para el caso para mi caso, la universidad me brindó la oportunidad de tener un acercamiento que de pronto fue diferencial respecto a otros estudiantes de enfermería a nivel nacional que puedo conocer. Y es que nosotros tuvimos la oportunidad de que nuestra universidad nos apoyara con simuladores virtuales que nos acercaban realmente a lo que era tener un paciente. Sin embargo, estos enfermeros que escriben este artículo, ellos afirman que en efecto o es indudable en que las habilidades prácticas de los estudiantes se vieron comprometidas en ese momento. Uno de los antecedentes también que tengo que tener en cuenta, o que quiero tener en cuenta, mejor dicho, es que el pregrado de enfermería se conoce que no tenemos esa competencia específica de brindar cuidado en una unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, es un hito bastante importante para la experiencia de un estudiante poder tener esta oportunidad y acercamiento, porque de primera mano es salir de la zona de confort. Es cierto que no tenemos los conocimientos y las habilidades pertinentes, sin embargo, con un adecuado acompañamiento como pues tuve la oportunidad de tener en mi caso, se cumplen las expectativas o las actividades esenciales de la práctica profesional de enfermería en ese nivel educativo. Y como les había comentado, la inmersión, que fue una oportunidad para mí y de pronto para algunos compañeros de la universidad en áreas de cuidado especializado. En ese sentido, y con lo que he venido abordando a lo largo de la presentación, quería complementar este recorrido con la teoría de Patricia Benner, que es la filosofía de principiante a experto, en la cual puedo notar que hay 5 niveles, según la teoría, en los cuales un enfermero puede ir desarrollando sus competencias y habilidades y clasificando su rol en uno de los niveles. El nivel de principiante es un nivel que se puede decir que adoptamos los estudiantes de enfermería en los primeros 4 semestres o antes de un servicio social específico o antes de ingresar a la práctica, en donde el estudiante como tal nos enfocamos en seguir estrictamente las reglas. Entonces, como les decía, este era pues el nivel que de pronto podía considerar desde cuarto semestre en adelante. Y luego viene el principiante avanzado, que este va de cuarto semestre en adelante, antes del grado. El principiante avanzado en sí lo que cambia es ya una experiencia a nivel podría decirlo, laboral, práctica específica, en la cual siempre ha estado guiado o bajo el cuidado de un mentor, bajo la supervisión de un mentor específico. En ese sentido, gracias a la rotación que obtuve el semestre pasado, estuve acompañado de una de mis mentoras, Jacqueline Ferrer, a lo largo de la rotación, quien a través de una práctica de delegación progresiva pude ir escalonando estrategias de aprendizaje para que me involucraran aún más con la práctica. ¿Qué sigue a futuro? La experticia como tal. Es decir, debo graduarme para empezar a conseguir el nivel de competente para crear y aplicar estrategias propias o reglas propias de mi práctica profesional, que esa sería en aproximadamente 4 años después del grado e inicio de una práctica laboral específica. Y luego vienen los últimos niveles de eficiente y experto,
en los cuales tiene mayor prevalencia lo que es los años de carrera en esa experiencia, en la cual en el nivel eficiente ya puede haber toma de decisiones por parte del enfermero con un criterio o un rigor metodológico holístico. Es decir, es cuando más se ve la integralidad del enfermero en el acompañamiento del paciente, de su familia, y hay un mayor abordaje. Y el experto ya es un poco más práctico, ya no tiene que enfocarse en diagnósticos de enfermería, por ejemplo, que no son prioritarios en el momento, sino los diagnósticos de enfermería focalizados para generar sus intervenciones y lograr eh, el alivio del paciente. Entonces, características de la práctica. En la Fundación Santa Fe nos regimos en un modelo de práctica profesional para el proceso de atención de enfermería con 4 diferenciadores específicos. Sabemos que el proceso de atención de enfermería lo contempla siempre desde centrado en un sujeto de cuidado para la legislación colombiana, que en este caso va a ser el paciente, la familia y el cuidador. En ese sentido, podemos brindar cuidado en todos los ámbitos que se nos presenten en enfermería, gracias a los amplios campos con los que cuenta. En ese sentido, por ejemplo, en la Fundación Santa Fe, sus 4 diferenciadores consisten en gestión clínica con enfoque de riesgo. La Fundación Santa Fe siempre busca medirse específicamente y compararse con instituciones tanto a nivel nacional como internacional para mejorar y asegurar las mejores prácticas de cuidado. La práctica basada en la evidencia, un poquito en relación con el anterior, tiene que ver con que a los estudiantes nos enseñan a siempre estar actualizados. Y nuestros mentores aquí en la Fundación Santa Fe nos motivan y nos involucran a cómo mejoramos nuestras prácticas desde lo que dice la literatura y mantenernos actualizados en ese sentido. Educación al paciente y su familia en cuanto a la integración en que el proceso de salud y enfermedad no lo vive solo la vida del paciente enfermera, sino también todos los actores que involucramos en ese momento. Y por último, el resultado final, que es el servicio humanizado, que nos da la característica específica de los enfermeros. Yo diría que en la profesión específica y no solo en la Fundación Santa Fe. ¿Qué influencia profesional o influencias profesionales tuve para el desarrollo de mi práctica? Estuve bajo la supervisión de la coordinadora de calidad y gestión del cuidado, desarrollando un proyecto del cual les voy a hablar en la siguiente diapositiva, que tuvo un impacto a nivel institucional. La jefatura de área, que aquí es el equivalente a un coordinador de un servicio, de pronto en los demás hospitales, quien me brindó, el jefe de área fue quien me abrió las puertas a la unidad de cuidado intensivo desde un proceso de aprendizaje con cronograma, ¿sí? Desde el primer día yo ya tenía en qué habilidades iba a desarrollar y en qué momento las iba a poner en práctica en ese sentido. Los enfermeros asistenciales, que pues hoy en día me acompañan varios de ellos, y el equipo de auxiliares de enfermería, quienes la verdad fueron mi apoyo total, porque en principio el estudiante llega temeroso, y más cuando sale de la zona de confort en ese momento en el que uno está muy tímido, demasiado tímido. Tocando un poco la teoría que habíamos mencionado anteriormente, creo que noté en algún momento el momento indicado en el que me convertí en un principiante avanzado, y es que cuando yo llegaba a la transferencia del cuidado, a recibir el turno, de la nada me involucré con los pacientes, a abrir las incubadoras, a realizar la valoración de la transferencia de cuidado específica. Y en ese momento también mi enfermera de referencia, la jefe Jacqueline, lo reconoció. Y ahí fue de pronto que yo puedo decir que desde ese momento ya tenía un poco más de capacidad para
involucrarme en el proceso de atención de enfermería de los pacientes. También tuve unas subrotaciones específicas, entonces por ello tendría que reconocer que hubo influencia en ese momento de los terapeutas respiratorios, los fisioterapeutas y los médicos especialistas de la unidad, incluyendo los fonoaudiólogos que en algún momento tenía la oportunidad de compartir con ellos. Entonces, abordando los diferenciadores del modelo de práctica profesional de enfermería, tenemos en cuenta el primero, que es gestión clínica con enfoque de riesgo. Les había comentado que en mi universidad me forman también para poder participar de proyectos de gestión del cuidado, en el cual el del semestre pasado se tituló Relaciones empáticas como eje estructural para el cuidado humanizado entre enfermeras, paciente y cuidador. Este resultó ser un macroproyecto distribuido en 3 fases, la cual la primera fue desarrollada el semestre pasado, que consistía en obtener un diagnóstico preliminar acerca de cómo se vivía la empatía entre la enfermera y el paciente de la Fundación Santa Fe. El producto de este proyecto tuvo un impacto institucional debido a que efectivamente las enfermeras reconocían que eran empáticas con el paciente, pero curiosamente el paciente veía más allá de lo que la enfermera creía que era la empatía. Entonces, la invitación con ese proyecto era que la enfermera se reconozca a sí misma como una proveedora de empatía en ese sentido, y que sepa que está siendo reconocida nuevamente por el paciente en cuanto a sus conductas básicas de cuidado, que es, por ejemplo, el saludar, que fue uno de los ítems que más nos puntuaron los pacientes respecto a la enfermera. Tuvimos un acompañamiento docente desde la universidad para el desarrollo de este proyecto y bajo el apoyo de la Coordinación de la Calidad y Gestión del Cuidado de la Fundación, pudimos impactar a nivel asistencial de enfermería en la fundación. Ahora, práctica basada en la evidencia. Esta es mi práctica clínica como tal. Les había hablado que estuve acompañado de una enfermera de referencia en un área especializada que tenía un enfoque académico amplio. Creo que este fue una oportunidad que pude obtener diferenciadora entre otras instituciones que pude haber rotado con anterioridad, y es que aquí la fundación me mantenía actualizado a través de unas socializaciones de tema. ¿Qué era? ¿Qué era esto? Que se me presentaba una situación con algún paciente y yo tenía un libro de referencia que me brindaron desde acá, que es el Stable, para poder ir aplicando cada conocimiento dentro de mi práctica. Y aún así, también hacía revisiones de artículos con estas situaciones que se venían presentando. Diferente de la revisión de tema que también presenté, que era con el objetivo de brindar educación también o reeducar en lo que tenía que ver con los cuidados de enfermería en el posintubación. En ese momento era. Y tenía también las subrotaciones específicas con terapia respiratoria, que la verdad en ese momento para mí calmar a un bebé, a un recién nacido, era muy complejo. Pero al ver la práctica no, perdóneme, estoy hablando desde la de fisioterapia, la de terapia ocupacional. Esa fue la que se me vino a la mente, pero estamos en fisioterapia. Poder calmar o contener el llanto de un paciente neonatal, derivado también desde, por ejemplo, yo conocía como enfermero la succión no nutritiva, el chupito, pero como las manos de la terapeuta lograban calmar desde un concepto natural, que era volver a la posición fetal del niño, fue mágico para mí, fue de las mejores experiencias que pude tener gracias al acompañamiento de los fisioterapeutas. De terapia respiratoria, también fue muy académico porque traté de integrar todo lo que tenía que ver con anatomía, fisiología,
los cambios propios específicos de la vía aérea de un neonato versus el adulto, los chequeos de fonoaudiología, cuál era el principal, mm, la principal conducta para tener en cuenta en la succión de los pacientes. Una rotación por soporte nutricional, que esta se me abrió un abordaje no solo neonatal, sino también pediátrico y a nivel asistencial en toda la fundación, a cargo de la jefe Marta Cabezas, y también una oportunidad en la unidad intermedia neonatal, donde pues ya tenía unos conceptos diferentes en cuanto, en cuanto a pasar o transferir un paciente de la unidad de cuidados intensivos a la unidad de cuidado intermedio, donde no necesitaba o no requería tanto soporte, pero sí aún requería de cuidado. En educación al paciente y familia tuve la oportunidad también de tener contacto con el proceso de vacunación, la diferencia con los anticuerpos monoclonales del Paliviximod. Fue algo innovador para mí reconocerlo no como una vacuna, sino como un anticuerpo que protege también. Lactancia materna, gracias a Irma, que la conocieron con anterioridad, fue impactante también para mí reconocer eh, estas señales tempranas y tardías, porque apenas yo tomaba al niño, lo cargaba, empezaban a buscar, ¿sí? Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención de educación, dado también lo que nos comentaba Irma hace un momento. Y los cuidados del recién nacido. Nunca, pues tengo 24 años, no soy padre, pero sin embargo, la experiencia creo que también prepara a nivel personal, ¿sí? Yo le decía a Irma en algún momento, ya puedo obtener mi certificación en cambio de pañales porque al principio fue un lío, fue un lío para mí. Entonces, creo que tener en cuenta el cuidado básico, tanto para un enfermero como también dárselo a los padres en una sesión educativa, es, es específico para eso. En el otro componente o diferenciador es el servicio humanizado. Tuve la experiencia de enfrentarme a un acontecimiento del final de la vida donde abordé temas de bioética, donde el sujeto de cuidado cambiaba drásticamente real a abordar a una familia, muchos detalles. Si bien la madre no podría pararse de una silla de ruedas o de la camilla, fue muy importante que ella asistiera a despedirse de su hija en ese momento. Y también el control o manejo de emociones a nivel personal. El momento en ponerme yo el uniforme, no dejar de ser humano, pero sí reconocer que en este momento yo era alguien de apoyo más que de requerir apoyo en ese momento. Y también las actividades de plan canguro con el objetivo de fomentar los vínculos entre el padre y el neonato o la madre y el neonato y favorecer el confort del neonato prematuro en este caso específico. Como oportunidades de crecimiento para finalizar, puedo tener en cuenta las expectativas como oyeron al principio. Soy el pasante de educación en este momento y creo que ya reconozco que hay partes de esto que ya se está cumpliendo. Sin embargo, quisiera hacer énfasis en que sí debe haber un fortalecimiento de habilidades por parte de cada enfermero egresado que, que pueda ingresar a la institución y también impulsar lo que es la formación en pedagogía, puesto que si bien somos enfermeros integrales, también puede ser necesario incluir la pedagogía en este ámbito hospitalario. Para finalizar, entonces, culmino con esta frase en la que dice, aquella enfermera que enseña a otra no está creando una posible competencia, está generando admiración sincera. En esto es para expresar mi completa admiración para todos los que me acompañaron, todos los que fueron, me ayudaron a impulsar mi carrera,
a definir mi proyecto de vida a partir de ahora. Mil gracias y los tendré siempre en mi corazón. A todos ustedes.